Portugalete ha iniciado ese camino, ¿no?, de tomar esas medidas de la mano del Gobierno vasco, tratando de implementar y de poner en marcha estos instrumentos que se nos facilita, y para ello hemos solicitado al Gobierno vasco la declaración de Portugalete como zona de mercado residencial tensionado. Esto, bueno, pues supone como digo, el inicio de un camino hacia un plan de medidas que intentará facilitar este acceso a la vivienda y que complementarán además pues otras medidas que se están tomando y que se están trabajando también desde hace tiempo. Hemos hecho para ello un diagnóstico exhaustivo de cuál es la situación socioeconómica y en el ámbito de la vivienda que tiene Portugalete, y vemos que el alquiler, el esfuerzo económico para acceder a un alquiler alcanza ya el 30,1% de la renta disponible media en los hogares. Esto ya es un dato que hace que posibilita que Portugalete pueda solicitar esta declaración de zona tensionada. Hemos visto también que la población ha descendido en cerca de un 12% desde el año 2001, pero sin embargo aumenta el número de hogares unipersonales y continúa en ese camino de Portugalete también en el envejecimiento de la población. El parque residencial, sin embargo, ha crecido muy poco, ha crecido en torno a un 3,3% desde 2010, una evolución claramente insuficiente para responder a esta demanda no existente. Y además el precio del alquiler tiene claramente una tendencia alcista, y Portugalete ahora registra el mayor incremento interanual de los municipios del entorno, con una subida del 9,6%, por esa escasez que decimos que tiene Portugalete de vivienda. Así, bueno, no son todas las zonas iguales. Ese diagnóstico también nos habla de la situación en las diferentes zonas y barrios de Portugalete, y, por ejemplo, Repélega y el Casco Viejo, por dar un dato que puede ser interesante, es donde se concentra el mayor número de vivienda en alquiler. Sin embargo, pues Moacoa y AZ es lo contrario. Y también existen diferencias significativas en cuanto a los elementos de accesibilidad de las propias viviendas y comunidades y la antigüedad del parque residencial, lo que nos hace ver claramente la necesidad de combinar las nuevas promociones de vivienda que se van a ir desarrollando con actuaciones de rehabilitación y de regeneración urbana. Bueno, el plan específico de medidas dará impulso, por un lado, como digo, al desarrollo de los tres sectores, sobre todo más grandes que tenemos urbanizables en Portugalete, y esto supondrá la construcción de más de 1.000 viviendas, 1.115 nuevas viviendas, de las que al menos 505 serán de protección oficial, además de alojamientos dotacionales, pensando sobre todo en personas jóvenes y personas mayores. El plan, además, contempla también el refuerzo de los programas de movilización de vivienda vacía, muy importante también, y la rehabilitación, como digo, del parque residencial para hacer más accesibles las viviendas que tienen ya pues una antigüedad considerable en Portugalete, y además también reforzar las ayudas al alquiler, además de limitar, como este instrumento nos va a permitir también, limitar el incremento en el precio de los alquileres. También estamos trabajando, y está a punto de ponerse en marcha, una nueva ordenanza para la transformación de locales en viviendas. Tenemos una ordenanza de hace aproximadamente 15 años que permitía ya la transformación de viviendas en locales en unas determinadas condiciones, y bueno, en ese momento se priorizaba quizás que esos locales se convirtieran en comercios, bueno, pues que en los que se instalaran comercios. Actualmente vemos que el movimiento comercial no es el que se esperaba, y bueno, que hay locales que
pueden en muy buenas condiciones convertirse en viviendas, y eso es lo que va a facilitar también la ordenanza. Tendremos que tener y tenemos muy en cuenta también la realidad actual de pues esos negocios que surgen de viviendas turísticas, etcétera, y limitarlo también en Portugalete para que realmente esos locales se conviertan en viviendas de las que se pueda hacer uso cualquier familia, cualquier persona. Que es muy importante intentar que esa vivienda que actualmente está en desuso o infrautilizada pueda incorporarse al mercado de vivienda protegida a través de programas ya públicos que existen, como Bizigune, que ofrecen unas garantías enormes a los ciudadanos, a los propietarios, para que puedan aportar su vivienda a este programa público de vivienda en alquiler. Hablamos que en Portugalete el estudio de vivienda vacía que se ha hecho con consumos de agua reducidos o consumos cero rondan las 1.200 viviendas. De ellas, aproximadamente 500 tienen consumo cero de agua. Por lo tanto, creo que es un número importante a tener en cuenta para que haya un porcentaje importante de vivienda que está infrautilizada, que se pueda incorporar al mercado de vivienda pública. Pero como eso, hay otras muchas medidas que son las que se han dicho, como la transformación de locales en viviendas, etcétera, etcétera. Se trata, para afrontar este reto, se trata no solo hacerlo desde el ámbito local, que es el que nos toca. En esto la alcaldesa lidera esta problemática, afrontando con medidas concretas, como bien ha explicado ella, pero sí que es cierto y es evidente que hay que hacerlo desde la cogobernanza con otras administraciones, ya que es imposible que una administración por sí sola sea capaz de afrontar este gran reto. ¿Qué se va a hacer nuevo que no se haya hecho ya para que esas 1.200 viviendas vacías salgan al mercado? Bueno, yo creo que aquí hay un esfuerzo que también yo creo que la administración, el Ayuntamiento de Portugalete tiene que hacer y quiere afrontarlo. Creo que hay quizás la información no llega de manera adecuada o toda la necesaria a los vecinos, ¿no? Yo creo que al final muchas veces es por desconocimiento y por miedo. Cuando alguien en Portugalete, más del 90% de la vivienda son de personas que residen en su vivienda. En Portugalete no hay grandes tenedores, es muy residual. Creo que, si no me equivoco, es el 3% de las viviendas de Portugalete corresponden a grandes tenedores. No sé si hablan del entorno de 60 viviendas. Eso es todo lo que pertenece a grandes tenedores. Por lo tanto, como he dicho, más del 91% de viviendas, los propietarios residen en ellas. Portugalete para eso tiene un porcentaje elevadísimo, pero sí que es cierto que hay un cierto temor estas viviendas de personas que tienen segundas residencias o incluso terceras, que se tiene mucho temor al alquiler, porque las noticias que salen hoy en día muchas veces son muy alarmistas, ¿verdad? Hablamos del fenómeno de la ocupación, que aunque sea residual genera un temor que es razonable para un propietario, y probablemente el Ayuntamiento, las administraciones generales, deben hacer un esfuerzo mayor de comunicación, de informar no solo las condiciones económicas ventajosas en las cuales los propietarios pueden ceder sus viviendas que tienen en desuso a este programa de vivienda pública, sino además las garantías con las que se hace. Ahí recientemente el Gobierno vasco aporta un seguro en el cual garantiza que la vivienda va a estar en todo momento asegurado ante cualquier problema que tenga en la misma, y tiene garantizado además el cobro del arrendamiento con el cual acuerda. Por lo tanto, claro que hay trabajo por hacer, creo que hay una labor de comunicación importante, que el Ayuntamiento lo puede hacer de diversas maneras, incluso utilizando la sociedad pública surposa como un elemento de transmisión de esta información para que los vecinos tengan, como he dicho, estén mejor informados y se pongan todo el mundo tenga el beneficio que quiere. El Ayuntamiento busca el beneficio social, entiendo que el propietario también, además de aportar y colaborar a este beneficio social, pues tenga una rentabilidad económica con su propiedad, que es legítimo, y por lo tanto todo el mundo gana.